Saludemos ahora a Camila de la Cruz. Ella es escritora, ella es artista. Las letras como esa forma de comunicarse con el mundo, de contar lo más íntimo, pero también lo social y lo político y todo lo que pasa en nuestro país. De alguna manera yo veo a Camila de la Cruz así. Bienvenida, Camila, a Clickcracia, el poder de la información. Un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Bienvenida. Buenos días, Roger, y buenos días a todos los que participan de este programa, lo escuchan. Es un gusto conocerlos y gracias por brindarme este espacio. Feliz día, porque me estoy tomando un tinto como para amenizar este momento. Pues, salud, brindemos. Me da la oportunidad de tomarme este mío. La primera vez que lo hago, además, en mucho tiempo, todavía, tomarme el traguito al aire, pero como usted me invita a brindar, ¿ve? Claro. Y casualmente, ay, y qué casualidad, apareció ahí mi caricatura. La vida es una caricatura. Bueno, más la de Camila no lo ha sido. Camila tiene una historia bastante, y esta la va a interesar mucho a Javier Arboleda, nuestro otro colega que estaba con nosotros ahorita, que ha cubierto tantos temas de orden público, y él sabe que Granada fue uno de los municipios más afectados por la violencia en nuestro país. Y ella, Camila de la Cruz, vivía en Granada y, grosso modo, para empezar y entusiasmar un poquitico a Javier, que le gustan estos temas, y a tanta gente, un poquitico de esa historia suya en Granada y cómo vino a parar al basurero aquí en Moravia, y después cómo se volvió escritora. Camila, cuéntenos, así no muy largo. Bueno, a grosso modo les cuento que en mi libro, Huir para Vencer, narro esta historia en la que pues yo vivía en una vereda de Granada, Antioquia, Los Medios, y allí pues era una campesina, contenta, muy feliz, comiendo guayabas, yendo al charco, yendo a estudiar, caminando 1 hora y media para ir al colegio, con mis botas pantaneras, y empiezo a ver ese color que se vuelve para mí en el libro, lo planteo como el color prohibido, y es el color verde camuflado, ese verde que empieza a aparecer, pero que al principio parece bonito porque se camufla con la naturaleza, pero luego se convierte en el color prohibido para nosotros como campesinos usarlo, el verde, porque pues vienen a interrumpir estos grupos ilegales en nuestra paz, nuestra tranquilidad como campesinos, a llenarnos de temor, y ya pues Camila, de ser una niña muy contenta, muy alegre, se convierte en una niña llena de muchos miedos por todo lo que empieza a suceder, que iremos ampliando en esta conversación. Ahí estamos viendo unas imágenes, Camila, que son de archivo y son de las FARC, pero es el mismo cuento, camuflado. En el caso suyo, ¿no eran las FARC sino el ELN o también FARC? Ambos, pues allá hubo una toma guerrillera y también estuvo el tema como de los paramilitares. Y bueno, obviamente los enfrentamientos con el ejército, entonces era como una combinación de muchas cosas. Claro, claro. Y entonces a usted intentaron reclutarla siendo niña, no sé cuál, pues no sé si lo mencionará en su libro, Huir para Vencer, y no sé si nos querrá contar ese detalle o algo más al respecto. Sí, yo sí menciono lo de cuando yo ya cumplo como 12 años, primero pues era como verlos, estar en medio del enfrentamiento, incluso estábamos en la escuela y teníamos que meternos debajo de los pupitres pues para protegernos como de todo este ataque, y ya a los 12 años ellos llegan a nuestra casa, de hecho pues ellos se ubicaban muy cerca, y a veces pedían las gallinas o los huevos, y le dicen a mi papá, bueno, venimos por sus niñas, que era mi hermanita que ya tenía 13 y yo iba a cumplir 12, porque pues para esa época habían muerto como muchos de ese grupo. Entonces fueron por nosotros. Mi papá, eso ya era como las 7 de la noche, mi papá les dice, no se lleven mis niñas, entonces le dicen que se vaya él. Mi papá dice, no, es que si yo veo un arma y me maluqueo. Y por un milagro de Dios, ellos dicen, bueno, si los vemos mañana, los mandamos en 4 palos. Eso implica pues que
dejamos todo, la casa, las gallinas, las vacas, la vaca, la ropa, los platos, todo, y salir corriendo para salvar nuestra vida. Y ahí es que una tía que ya vivía en Moravia, que antes era el basurero de Medellín, y ahí empezamos a llegar todos los desplazados de diferentes partes de Colombia a invadir ese espacio, ese basurero, porque antes, no en el tiempo en el que yo llegué, antes llegaban ahí, como era el basurero, era la manera en que la gente encontraba como para coger comida, ¿cierto? De lo que caía de la basura. Y ya pues eso se fue poblando con casas de tablas. Bueno, mi tía llega, mis primos, luego mis hermanas mayores también como huyendo de la guerra, luego nosotros, y así se va llenando este barrio. También había incluso una parte que le decían Chocó Chiquito porque era mucha gente del Chocó, del Urabá. Bueno, esto era un centro, es una concentración ahí de todas las partes geográficas de Colombia muy interesantes, o sea que hay mucha también parte cultural diferente. Y ahí en ese proceso pues piensa uno que está huyendo de la guerra, pero llegamos a otra guerra, la guerra del microtráfico, de la ciudad, del bullying, de ser rechazado por ser campesino, volvete para la montaña, banano pecoso, bruta, campesina, no servís para nada. Llegamos a otra guerra también porque había también peleas entre territorios urbanos y esas fronteras invisibles. Pero ahí, en ese proceso, también pues se dan las cosas del arte y la cultura, y me encuentro con ese propósito que Dios me ha dado, y es ministrar con la risa. Me doy cuenta que tengo talento para el teatro, para los cuentos, que tengo talento para escribir, y a través de ese proceso del arte empezar a confrontarme conmigo misma a través de ejercicios teatrales, recupero mi identidad que estaba perdida obviamente por ese proceso de desplazamiento. O sea, muchas cosas, traumas de guerra, de sonidos, de identidad, de quién soy, para qué sirvo, depresión, miedos, no solo para mí, para toda mi familia. Camila, buen día, cordial saludo. No sé si en el libro lo registra, y si lo registra quiero que me lo cuente con sus palabras cómo lo registra. Dos hechos que para mí marcaron mucho y mi relación de periodista como Granada. Primero, la masacre de noviembre, octubre, creo que es noviembre de 2002, del año 2000, y luego la toma guerrillera de diciembre, creo que fue de ese mismo año. Yo me acuerdo que en la masacre, el que era en su momento el comandante de la policía de Antioquia, salió con una justificación que todos nos quedamos como que, ¿y aquí qué pasó? Que supuestamente entraron los paramilitares con brazaletes del ELN y la gente de Granada salió a aplaudirlos, y que en retaliación, pues entonces los paramilitares mataron a mucha gente. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a Granada, ni siquiera había llegado la fuerza pública y todavía los cadáveres estaban tirados en las calles, porque eso fue como una especie de fumigación, y me perdona el término, pero sí lo vi yo, porque era cadáveres en cada una de las esquinas, de una manera aterradora. Y después el ataque de la guerrilla, que empezó con la detonación de una volquetabomba al pie del comando de la policía, que derrumbó un edificio de 4 pisos y que puso en riesgo casi 450 edificaciones, como de 800 que tiene Granada, y eso provocó que la mitad de la población de Granada saliera desplazada. Quiero que me hable de esos dos aspectos, cómo los tiene la memoria, cómo los narró, qué piensa de eso. Bueno, yo no experimenté porque esta parte directamente, porque yo no estaba en el pueblo. Sin embargo, mi hermana Andrea, ella sí estaba allí. Quiero leerles un fragmento de esa parte. Dice: después de algunas horas de haber escuchado aquellos balazos, mi hermana Andrea despertó. Su brazo estaba encalambrado por pasar tanto tiempo en la misma posición, y las baldosas del piso debajo de la cama estaban llenas de mocos. Luego me contaría que lo último que escuchó antes de dormirse fue a un helicóptero que pasó dando bala, y que comenzó a orar con tanta devoción que sintió que el sonido se fue apagando y el sueño la venció. Ya eran las horas de la tarde, y mi hermana afinó su oído para tratar de entender qué estaba pasando afuera.
Había mucho silencio y ella salió debajo de la cama, caminó por el pasillo de la casa hasta la puerta que daba a la calle, la abrió y vio a muchos conocidos usando sus ruanas para taparse la cara mientras gritaban con dolor por las escenas que acababan de ver. Su llanto era mudo y seco, como si tuvieran miedo de atraer más balas con sus lágrimas. El frío y el temor inundaron el cuerpo de Andrea. Guardó las llaves de la puerta en su bolsillo y salió a caminar por las calles del pueblo granadino. A las pocas cuadras encontró a varios campesinos y a un sacristán de la iglesia rodeando los cuerpos de dos ancianos. Por el color en su piel se podía ver que estaban fríos. Quiso salir corriendo al darse cuenta de que conocía a las dos personas que estaban en el piso. La semana pasada había almorzado con ellos en su casa. Los paramilitares los masacraron, susurraron algunos entre dientes, tratando de evitar ser las próximas víctimas. Todavía, Andrea. Muy duro. Andrea, hermana, pero todavía Camila, es que no, pues yo me imagino, mire, a nosotros también nos genera una cosa dura que nos encharca los ojos, hay que decirlo, así como lo acabamos de ver en usted, porque es absolutamente imposible que nosotros no nos sensibilicemos con lo que le ha pasado a este país. Y a este país suena global, ¿cierto? Como abstracto. El país es la gente, pero no la gente, ni siquiera nosotros los periodistas que cubrimos tanto estos hechos, que lloramos viendo esas cosas, porque Javier lo vio y lloró. Yo también, que hice mi trabajo de reportería en esa época aciaga de el peor conflicto que haya vivido nuestro país, también lloré viendo eso que pasaba. Era imposible no llorar. Y todavía el país, hoy recordando, tiene que llorar. Pero ¿quiénes más que las personas que lo vivieron en carne propia? Empecemos por donde la conversación inició. Esa historia que nos cuenta una niña, como muchas niñas, como muchos niños campesinos de este país, jugando, divirtiéndose, cogiendo, comiendo guayabas, yendo a la quebrada, toda esa vida maravillosa que se quiere para vivir como se quiere vivir, como la felicidad obviamente nos invita a que sea la lógica que vivamos, y sencillamente el conflicto la empuja a que salga corriendo, dejando todo atrás. Lo material es lo de menos, aunque uno obviamente, si se pone a pensar en eso, llegar sin nada, ¿a dónde? Donde no solamente no hay dónde vivir, sino que nos toca comer basura, perdón la expresión, pero eso es, nos toca comer los residuos, lo que los otros desechan, pero además de eso nos toca sufrir, que eso me dolió mucho, el bullying de la gente, la insensibilidad de la gente, gente bien sufrida, bien llevada del berraco, también la expresión, y al caído caerle, el bullying, el matoneo y demás. O sea, de verdad que esto nos sensibiliza mucho, Camila, de verdad que sí. Y por eso ese libro suyo, Huir para Vencer, es para que mucha gente lo lea y ojalá llore. Ese libro, ¿cuándo se va a presentar, Andrea? Camila, Andrea es mi hermana. Camila, me quedé con su hermana, me quedé con él, para que vea, Andrea es que llama su hermana, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, ¿sí ve? Miren lo importante de la literatura. Me metí allá, me metió tanto solo en la lectura de un fragmento que ya me quedé allá y hubo empatía con Andrés, se me quedó el nombre acá. Ahora sí, salgo de allá, salgo del libro y caigo otra vez donde la autora, Camila. Bueno, les cuento que mi libro lo voy a presentar en la Filbo, en la Feria del Libro Internacional de Bogotá. Fui seleccionada entre 323 obras que nos presentamos de toda Colombia y como autores autopublicados. Autopublicados es que nos pagamos todo, nosotros hacemos todo, ¿cierto? Escribimos el libro, pagamos para la maquetación, hacemos el proceso de buscar dónde imprimirlo, todo el proceso legal.
eso es un autor autopublicado, que no hay nadie pues como que lo apoye, sino que todo a punta de esfuerzo. Somos 50 autores en los que se nos da este espacio en la Filbo. Ya mi libro está en el stand de autopublicados, en el pabellón 6, donde la gente ya puede comprar libro, y también en Ediciones Hispánicas, un pabellón, un stand gigante y hermoso. Ediciones Hispánicas también está presente en casi todos los centros comerciales de Medellín, donde pueden comprar también mi libro, y conmigo también lo pueden conseguir. Y la presentación oficial de mi libro allá en la Filbo será el Día de la Madre, el 11 de mayo a la 1:30 p.m. ese domingo. Estaré en la sala Jorge Isaac, en el pabellón 17, segundo piso. Igual toda la información está en mis redes sociales, Camila de la Cruz Artista. Ahí está todo, pues, como los detalles, y qué rico que me acompañe. Será mi primera vez en Bogotá como presentando el libro, porque siempre he ido, que el proceso de la visa, que esto y lo otro, y chao. Entonces será como esta oportunidad también para conocer esos lectores. Muéstranos el libro, Camila. ¿Cómo? Muéstranos el libro. ¿Cuánto cuesta? Muéstralo. Ah, sí. Sí, lo muestro acá. Este diseño de portada lo hizo mi esposo Ramón, que él es artista plástico, y pintó pues la portada en óleo, en un cuadro hermoso que lo tengo aquí frente a mí. Voy a mostrárselos para que vean la calidad. ¡Ah, qué belleza! ¿Qué es esto? ¡Uf, qué raquera! Y ese, oiga, miren el vuelo de un artista. Mira el vuelo de un artista. Veo esa imagen y pienso ya en la historia. Absolutamente, claro. Qué maravilla. Ahí hay una simbiosis, el arte es eso, entre la escritora y actriz también, pues porque ella nos ha hablado mucho del teatro, y el pintor. Cosa maravillosa. Entonces, ¿y cuánto vale el libro? Bueno, el libro está en la Filbo como en 65,000 pesos. Sí. Y ya pues aquí en Ediciones Hispánicas también está en San Javier. No sé, creo que está como en 65,000 pesos. Y ya por mis redes sociales, si lo piden pues directamente conmigo, ya yo les cuento. Denos el dato, pues, y le vamos a ayudar un poquito por acá, no solamente hoy, sino que estos días. A ver, el 11 de mayo, de allá es encima. Es que el 11 de mayo, ¿cuándo es? El Día de la Madre es el próximo domingo. Este domingo, sí. Ay, qué pecado de mi mamá. No me acordaba. Se le recordaron. No me acordaba de eso. Y yo me demoro. Madre, si me está viendo, yo tengo que comprar un regalo muy bueno, pero siempre me demoro como 15 días. Y como apenas me acordé, no lo esperé este 11. Mentira. Camila, quería decirle a Roger y perdón, Javier, adelante. Es que quisiera que me comentara un poco qué representó para los habitantes de Granada. No me acuerdo cómo se llama el Alto, que era donde salían los paramilitares a capturar y a desaparecer gente. Y lo recuerdo mucho por una historia de un dueño de una farmacia que la guerrilla fue, lo extorsionó y lo obligó a salir, y él saliendo con sus corotos, lo digo con todo el respeto del mundo, porque la palabra me parece con mucha carga. En ese Alto los paramilitares lo cogieron, le quemaron sus corotos y lo mataron. Entonces ese Alto era una especie como de retén que generaba mucho temor en la población. Camila, no sé si usted tiene referencia de eso. Yo creo que es el que se teme del Carmelo, ¿será el Carmelo? Sí, yo creo que sí. Que es como una partecita como antes de llegar al pueblo como tal, como de todas las veredas que llegamos ahí, y es el Alto, entonces ya uno ve el pueblo. Sí, exactamente. Pues sí, no recuerdo mucho, pero mi papá sí tuvo muchas experiencias donde, pues, y de una de ellas era como el que mi papá no nos volvió a llevar al pueblo. Yo cuento un poco de eso, que salíamos cada 8 días a vender el café y a vender la panela, y no nos volvió a llevar porque siempre nos bajaban de la chiva, del carro escalera, a los hombres para requisarlos, como para mirar quién estaba en la lista, y los que estaban en la lista pues los mataban. Mi papá pues varias veces estuvo ahí como entre la vida y la muerte, en que no sabía si estaba en la lista o no, porque
tú no eres un campesino y si le diste un vaso de agua al ejército, entonces el otro te culpa, y si le diste un huevo a los grupos ilegales, el ejército te culpa. Entonces es como muy difícil para el campesino tener como decir, como ni para un lado ni para el otro, y no que queda uno como entre los dos, porque finalmente uno no quiere la guerra, pues uno quiere seguir viviendo en su casa, en su finca, cuidando sus animalitos, siendo feliz, pero llega esta situación. Oiga, eso fue lo que nunca comprendimos, nunca lo comprendimos. ¿Qué culpa tiene el campesino? Llega el ejército, ese es el espacio, ahí llegaron. Y se tomaban el agua, se lo tomaron. Llegan los paramilitares, igual. Llega la guerrilla, igual. Pero luego llegan los contrarios y los creen conniventes, los creen cómplices, sin juicio. Simplemente ustedes están ayudando. Y eso lamentablemente ha trascendido a la política. Hoy en la política se aplica eso. ¿Usted tuvo alguna cercanía con un político? Quémelo, mátenlo, acábenlo. Estoy hablando figuradamente. No lo matan con arma de fuego ya, aunque si seguimos con este problema tan grave de polarización, vamos a pasar de la agresión verbal a la agresión física. Ya estamos muy cerquita de ello. Lamentable, polarización debe existir, insistimos en ello. Debe existir porque es necesaria una democracia, pero no con violencia, con agresividad, con odio. Y entonces hemos traído precisamente de ese odio al margen de la ley contrarios a la política. Terrible. Y ya terminando esta conversación, que qué rico conversar con usted, Camila, voy a mostrar, hágame el favor, Oscar Mario, la frase para preguntarle sobre dos palabras que están ahí. La frase con que titulamos la entrevista de Camila de la Cruz, la autora de Huir para Vencer. Camila huyó de la guerrilla con su familia de Granada al basurero de Medellín. Una historia contada entre el perdón y el odio en ese libro que se llama Huir para Vencer. ¿Perdón u odio, Camila? Sí, es la decisión que tenía que tomar, porque como cualquier víctima de la violencia, del conflicto en Colombia, estamos como entre esos dos caminos. O me quedo toda la vida con ese odio, con esa rabia, con ese sentimiento de frustración porque me quitaron todo, porque me hicieron salir, o perdono y sigo adelante y hago el proceso de resiliencia y de ayudar a otros también a salir de ese dolor. Eso no quiere decir que al perdonar yo estoy aceptando que lo sigan haciendo o que estoy diciendo estuvo bien, no, estuvo mal, lo que hicieron estuvo mal, lo que hacen todas las personas violentas que usan un arma o que desplazan a un campesino está mal, pero yo como persona, yo no puedo esperar a que ellos vengan a pedirme perdón o que vengan y digan lo hicimos mal. No, quizás muchos de ellos también ya están muertos porque al que espada muere, a que espada mata, a espada muere, dice la Biblia. Entonces, en ese proceso como de resiliencia que he vivido y de entender que también Dios me ha perdonado a mí cosas incorrectas que he hecho, Dios me decía, bueno, ahora hija, tú perdona a los que te hicieron daño para que avances, para que venzas esos miedos, esas cosas también del pasado. Y eso fue lo que hice, perdonar a esas personas, a esos grupos ilegales. Y después me di cuenta que también me faltaba perdonar al gobierno, porque como decía Javier, ellos no enviaron ayuda del ejército, de hecho hay una demanda contra la nación por toda esa negligencia que hubo ahí. Entonces, perdonar como todo eso y también porque el gobierno se supone que como víctimas tenemos unos derechos, pero no los cumplen, no nos los respetan. Entonces yo también toda como que me la pasaba esperando, bueno, ahora sí me van a dar esa beca para estudiar en la universidad y me presentaba las convocatorias, becas para víctimas del conflicto y nunca me salía y siempre me la negaban, no, para esta universidad no hay. Y como que eso me llenaba de ira hasta que Dios me dijo, ya, perdona al gobierno, que es más grande lo que yo tengo para ti que el gobierno para quitarte. Y aprendí que hay un papá
un Dios para mí que me creó, que es más grande que el gobierno, y creo que eso también lo necesita entender Colombia para que podamos avanzar, para que podamos sanar estas heridas de la guerra, de las cuales siento que a veces apenas están hablando después de 20 y tantos años en Granada, de lo que sucedió en Granada, todo lo del carro bomba. Ahí fue destruida la casa de mi abuela, y cuando yo voy a Granada y veo el edificio que se construyó allá, como de no sé si 12 pisos o algo así, yo sentía una herida ahí, porque decía, ahí era la casa de mi abuela, donde pusieron ese carro bomba, y cómo me arman un edificio ahí, yo sentía una cosa más maluca, pero estos días, hace como 2 meses que fui al Salón del Nunca Más, que es donde está como todo lo de la memoria de la guerra, me pude reconciliar con ese edificio, porque resulta como que un mes después de ese carro bomba, los granadinos que quedaron allí compraron un adobe y salieron con este adobe a marchar proclamando la reconstrucción de Granada. Y cada uno de ellos con su aporte llevó ese adobe para decirle al gobierno, a la gente, bueno, ayúdenos a reconstruir. Así que ese adobe café, ya me reconcilié con el color, con ese edificio. Para mí es difícil aún como pensar en un edificio donde había esa casa de mi abuela, esos recuerdos, ese olor a arroz. Pero bueno, hay otra historia ahí. Y pues también en mi libro no me quedo como en el dolor, sino que cuento como esa esperanza y ese proceso de perdón, y cómo hoy en día he podido viajar a 10 países ya, anunciando a través del arte que es posible sanar, que es posible perdonar, que es posible también encontrar esos dones y talentos y usarlos para dejar una huella de paz y de reconciliación en muchos sentidos. Camila, cuando la JEP decrete medidas cautelares para los cementerios de Granada y de San Carlos, allí se va a destapar mucha de la verdad que permaneció oculta y de la que usted dice apenas se viene hablando, porque creo que son de los cementerios en Antioquia con más tumbas como NN, producto de ese conflicto que se vivió allí. Pero quiero que me haga referencia a un asunto. Usted habla de su zona rural. Yo conocí la vereda Galilea, creo que se llama, y creo que ha sido de los sitios más hermosos que yo he visto en mi vida. Hable un poco de esa zona rural de Granada, que es tan rica hídricamente, es un paraíso, si se quiere. Yo creo que ahí es el paraíso que no hemos podido encontrar, porque de verdad es una zona demasiado hermosa. Bueno, yo soy de la vereda Los Medios, que queda más como yendo hacia San Carlos. San Carlos, que es muy conocido como por sus ríos, sus charcos. Y pues Galilea, mi papá la mencionaba mucho, yo nunca he ido a la vereda de Galilea, pero mi papá sé que sí tiene como conocimiento más de esa vereda, porque él también vivió en otra que se llama Tafetanes, que es más cerca del pueblo. Pero Los Medios queda siempre lejitos. O sea, por ejemplo, cuando nosotros vivíamos allá, nos demorábamos como 45, una hora para ir desde el carro escalera, desde el pueblo hasta la vereda. Hoy en día, como ya está pavimentada gran parte de esa vía hacia San Carlos, ya lo que es la entrada a la vereda no está pavimentada toda, pero una gran parte ya tiene rieles, entonces ya nos demoramos como 20 minutos como hasta la entrada a la vereda, y ya la entrada 15, bueno, cierto, sigue siendo bastante tiempo, pero ya hay como mejores condiciones en la carretera. Y hoy en día, pues yo he regresado, la verdad, he ido varias veces y fui el año pasado y regalé, mi esposo y yo donamos el libro junto con personas que nos ayudaron a todos los niños de mi vereda y de otras veredas que llegan a estudiar ahí a la escuela. Mi prima Jenny es ahora la coordinadora de ese colegio, y pues hay muy poquita gente habitando, pero todavía hay vida, todavía hay como resurrección. Fue muy lindo llevar el libro, y después, un mes después, en noviembre, los niños me hicieron una exposición basada en el libro, hicieron crucigramas, hicieron caricaturas, trovas, canciones, textos periodísticos como tipo noticia, hicieron muchas cosas y fue hermoso, para mí espectacular. Y he regresado, ¿cierto? Hice el lanzamiento en Granada, estoy tratando también como de devolver a mi pueblo lo que un día recibí, ese amor, ese cariño, y que es como ese territorio donde nací, donde también se permite que yo cuente esta historia. Claro. Y ha sido, la verdad, que para mí, como poder ir a hacer un bálsamo también de esperanza en mi pueblo y en mi vereda. Usted, Camila,
no se vaya todavía, que lo va a despedir enseguida, pero usted nos inspira. Gracias. Muchas gracias. La fábrica de la inspiración, la fábrica de todos, fábrica de licores y alcoholes de Antioquia. Ahí se nos fue Camila. No, ahí está. Ahí está. Era que todos los días estamos sacando este promo, pero aquí sí que se aplica. Con usted, Camila de la Cruz, escritora de Sonia Pineda. Buenos días a todos, Sonia. Buenos días. Hola, mi Camila hermosa. Oiga, pues, me están saludando. Gladys Emilce Calderón Mendoza. Buen día a todos. Saludos a Camila, una gran amiga mexicana, escritora, cantante. La mejor éxitos a todos. Ella es de México, Gladys. México, qué tan bueno. Sonia Pineda, Gladys Emilce. Eres una gran guerrera y Dios libró a toda tu hermosa familia, Cami. Te amamos, ánimo, nuevas tierras ahora. Dios te ha dado el doble de lo que te costó vivir. Besos. Y si lo que usted cuenta, pone a Dios de verdad ahí, enfrente de todo mundo. Por eso yo dije ahorita que inspira, para que la gente sienta que no está sola, a pesar de que con tanta ignominia a veces parece que está sola. Dios no deja solo a nadie. Ese es el mensaje que usted nos ha dado. Sonia Pineda dice, eres el sueño. Ah, mire. Sonia, parece que estuviéramos libreteando. Eres el sueño de Dios. Un propósito es tu vida para muchas personas. Inspiración. ¿Sí ve? Un gran ejemplo. Te admiro. Muchos abrazos. Le dice Sonia Pineda. Tomás Ochoa. Vea, pues, no la íbamos a despedir, pero usted vio taquillerita. Dice Tomás Ochoa, maestro Roger. Ah, gracias, Tomás. Me dice maestro y todo. Eso me alegra mucho. Me gusta la expresión. Y hago un gran esfuerzo. Ayer hablábamos del tema maestro con un catedrático y es una palabra que de verdad tiene sus méritos y tiene que trabajar para ello. Así que me siento muy agradecido. Vea, era para Camila, pero usted yo el bendecido con Tomás Ochoa, que dice, este ejemplo de resiliencia de Camilo nos invita a una reflexión profunda. Máxime ahora que estamos reviviendo los tiempos más violentos de nuestro país. Y aunque suena raro lo que dice Tomás, porque vivimos la época de la violencia después del 48, en la que no se podía sacar un trapito rojo porque lo mataban los azules, o si miraba al cielo y decía, qué cielo tan lindo este azul, lo mataban los rojos. A pesar de que pasamos esos momentos aciagos que a Javier y a mí nos tocó como reporteros vivir, nosotros incluso, Tomás y usted, queríase que ya nos quedemos con esto, ya que nos dan la oportunidad de hablar de esto. Cuando nosotros empezamos a cubrir el tema del conflicto armado en nuestra Antioquia especialmente, no existían fenómenos como por ejemplo el del desplazamiento. Yo que trabajé en televisión, lo he contado varias veces, ¿saben con qué pintábamos las imágenes para decir que hay un desplazamiento en el oriente antioqueño, en la vereda tal de Granada? Con imágenes de Ruanda, porque aquí no había imágenes de esas. Entonces, cogíamos imágenes de Ruanda y con esas imágenes de éxodos pintábamos nuestras historias, hasta que empezamos, bendito sea Dios, a traer nuestras propias imágenes de nuestras veredas, de nuestros corregimientos, de nuestros municipios de Antioquia, porque nosotros vivimos ese conflicto. Así que esa época fue muy violenta, Tomás, pero ¿saben qué? Lo dije ahorita, lo sugerí, esta época es demasiado violenta, esta que estamos viviendo, lamentablemente con el uso de las redes sociales, ese matoneo, ese bullying que sufrió Camila cuando estuvo allá recién llegada a Moravia. Ese bullying hoy lo sufre mucha gente a través de redes sociales. No basta sino que se salga una pistola por un mensaje de esos y mate a la persona. Mucha violencia hoy. Sonia Pineda dice, el perdón restaura, que es lo que finalmente decidió entre el perdón y el odio, decidió Camila de la Cruz. El perdón restaura, dice Sonia Pineda, sana, libera y trae victoria de parte de Dios. Así es, Cami, solo Dios puede dar esa capacidad de reconciliación, Camila.
Tan bueno, hombre, esta participación de estos amigos suyos y amigos nuestros. Lindos. Camila, muy contenta de la conversación con usted. Muchas gracias. Una alegría también conocerlos, saber que ustedes también tuvieron que, Javier, específicamente cubrir eso allá en Granada. Sé que también tiene historias que contar y si contáramos como la vida de cada persona, ya es un libro, ¿cierto? Entonces, bueno, esperarlos que me acompañen, ustedes, sus amigos en Bogotá, en este 11 de mayo a la 1:30 p.m. en la sala Jorge Isaacs, en el pabellón 17 a la 1:30, 11 de mayo, Día de la Madre, y que también le compren a su mamá este libro que, aunque al principio es un poquito triste, nostálgico, trae mucha esperanza. Mi mamá se lo leyó en una semana y decía a mi mamá, ay Camila, eso es normal que uno se lea un libro tan rápido, porque también pues tiene una letra buena, un buen tamaño, no es letra chiquitica. Pues ábralo, abra el libro, abra una página. Abra una página, que yo soy amigo de esto, tal, abrió, listo. No está tan pequeña. Es muy buena, está buena. Porque de hecho yo lo escribí pensando como en eso, en campesinos, en personas como que han vivido traumas de la guerra, pero también he sido sorprendida que sean los jóvenes también los que más lo lean, de los colegios, lo están leyendo mucho, así que si hay profes también viendo este programa, qué bueno que lo lleven, que los jóvenes conozcan también esta historia. Y también hay una historia de amor donde cuento cómo conozco a mi esposo, cómo nos enamoramos, cómo llegamos pues como a compartir esto del arte, él como artista plástico y director de teatro, yo como actriz, cuentacuentos y ahora escritora. También saqué mi libro en inglés. Venga, hágame un favor. En inglés y todo. Oh. Sí. Ya está en inglés, sí señor. Qué maravilla. Congratulations. Y ya lo están leyendo en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, en Israel. Bueno. No, me encanta, nos alegra mucho. Camila nos inspira, vuelvo y digo, nos llena de una tremenda alegría y una fe grandísima. Gladys Emilce Calderón dice saludos y bendiciones a todos, una hermosa mañana de escuchar y ser partícipe de tan hermosa historia. Abrazos también para usted, Gladys Emilce, muy querida. Bueno, Camila, muchas gracias y mucha suerte. Bueno, gracias a usted. Un abrazo para todos, gracias y los invito a que me sigan en mis redes sociales, Camila de la Cruz Artista, TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, Camila de la Cruz Artista. Camila de la Cruz Artista. Así es. Camila, mucha suerte, nos encanta. Bueno, ¿cómo le queda? Cris, vaya, felicitaciones y éxitos. Saludos desde Uruguay, dice Cris Rossi para usted. Vea, usted es internacional. Qué maravilla. No, me encanta. Y ojalá al conocer estas historias, eso también ayuda, ¿cierto? En la medida en que uno no puede esconder las cosas. Si las esconde, entonces está lamentablemente condenado a repetir eso malo. Por eso la memoria es tan importante. Existe el Museo de la Memoria allá en Granada, existe el Museo de la Memoria en todas partes. Y ese libro suyo hace parte de la memoria. Y la memoria que va a estar también en nuestros niños. Eso es muy importante. Que los profesores, hemos hablado tanto de eso aquí, que los profesores trasciendan la cátedra y cojan un libro de estos y discutan con sus niños, sus niñas y sus adolescentes, y con seguridad podremos construir una sociedad mucho mejor. Camila, chao. Bueno, gracias. Chao. Me encanta, sigue intentando irse, pero con la gente saludándola, pues como, ¿cierto? Ni maleducada que fuera, ¿o no, Javier? No, mucho, es que, don Roger, de verdad la historia de... Lea usted, hágame el favor. Camila, una mujer que le dice Valentina Arias Giraldo. Camila, una mujer que admiro y quiero profundamente, una persona usada que se deja usar por Dios. Bendiciones, te queremos, Cami. Oiga, eso tan bueno que dice Valentina, usada. Vea, te cuento una cosa, Valentina, le confieso, cuando leí, aunque uno suele leer ya adelantando la mirada, cuando yo leí una persona usada, como que me quedé ahí, usada, como, ¿cierto? Como, ay, mucha, ¿qué es eso? ¿Cómo así que usada?
pero trasciéndala, usada y que se deja usar por Dios. Eso es por Dios, Valentina. Qué maravilla de expresión. Bendiciones, te queremos, Cami, y en la medida en que la gente se deja usar por Dios, es gente que le aporta más a esta sociedad. Continúe, Javier, ¿qué iba a decir? Así no, que lo de Granada, pues a mí me marcó mucho como periodista por las dos. Es que lo de la masacre fue horrible, don Roger. Incluso en un momento dado yo fui al hospital para que los médicos me trataran de dar las identidades. Y un médico me dijo, se la doy, pero tengo que seguir trabajando. Venga conmigo. Y yo lo acompañé y en un momento dado entró a la morgue y vi yo todos esos cadáveres apilados. Incluso vi una señora que tenía partida el cerebro en dos debido al fusilazo que le pegaron en la cabeza. No sé si usted sabe las imágenes que a uno le quedan en la cabeza sobre ese tema. Claro. Y después el carro bomba y la toma de Granada en el 6 y 7 de diciembre de 2000 duró casi 48 horas, don Roger. Un fuego cruzado en todas las direcciones, por tierra y por aire, porque el bombardeo de la fuerza pública sobre ese pueblo fue inclemente, don Roger. Y obviamente la guerrilla abajo hizo y deshizo. Yo me acuerdo muy bien que estuvimos allá, eso fue tenaz, como era tenaz, por ejemplo, el traslado de Granada a San Carlos por la vereda Chocó, en una carretera maltrecha en la que uno no sabía qué se iba a parecer. Claro, yo la conozco, la que va a Cocorná, esa la conozco muy bien también.